Consulting Group en realidad nació hace un poco más de 12 años e inició en Europa de socios españoles y franceses, y nos dedicamos básicamente a lo que es la optimización de costos laborales. En Chile ya tenemos alrededor de 4 años, donde hemos constituido un equipo que ha venido creciendo exponencialmente. Iniciamos 3 personas en una oficina arrendada en un espacio súper pequeño en una cámara de comercio. Ya actualmente somos más de 25 personas, y el servicio que ofrecemos básicamente está orientado a lo que es la optimización de costos laborales desde una perspectiva de la revisión histórica de lo que son las cotizaciones previsionales pagadas por los empleadores, a fin de identificar si los pagos que se realizaron correctamente, o si por alguna situación o excepción específica en la ley se hizo algún tipo de pago en exceso que puede ser recuperable a favor de las empresas, y hacemos esa identificación y la gestión de la recuperación de estos montos a las empresas correspondientes. También verificamos... Vamos a darle la bienvenida a la Seremi del Trabajo, la señora Denise Madrid. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Tanto tiempo? Bien, estábamos ahí, cuando había avisado que venía un poquito tarde, teníamos a Gilbert que estaba haciendo una presentación de Fiabel y de todos sus detalles y todo, lo interrumpí para darte la bienvenida. Sí, que termine tranquilo, yo tengo tiempo de ahora en adelante. Muchas gracias, Denise. Gilbert, seguimos con la presentación de Fiabel, gracias. Pues sí, cortito, también verificamos la situación actual de las empresas al momento de la suscripción contractual con la relación con las entidades previsionales, a fin de verificar cualquier tipo de presunta mora previsional o en su defecto algún exceso que exista en los pagos que se realizaron, y hacemos la gestión de recuperación de estos montos también. Y por último, no menos importante, también validamos la potencialidad de las empresas a acceder a beneficios estatales. Estos beneficios estatales básicamente para la obtención de algún beneficio por programas, subsidios o subvenciones que establezca el Estado, básicamente por la caracterización de personal, trabajadores jóvenes, trabajadores adultos mayores también, que hay un incentivo por allí. Según la ubicación de los trabajadores, hay ciertas regiones también donde aplica un incentivo. Es decir, vemos la optimización de costos laborales partiendo de la dotación actual. En ningún momento tocamos ni la dotación de trabajadores, ni los sueldos de las personas, sino básicamente el cumplimiento normativo. Perfecto. Vamos a incorporar un poco a Denise en la conversación para entender también cómo está desde el otro lado, desde la Seremi de Trabajo, cómo están las medidas y todo lo que estamos trabajando para que vaya mejorando este ambiente laboral, porque aparte de pagar bien las imposiciones o pagar bien todas las leyes, el gobierno va creando muchas iniciativas. Y yo sé que hay muchas para apoyar a la mujer, Denise, y muchas por ese lado. ¿Cómo vamos con eso? Oye, muchas gracias por la pregunta. Sí, hoy día lo que está vigente hasta el 31 de marzo de este año es el tema del subsidio al empleo. La posibilidad de poder contratar personas y que el Estado finalmente se ponga un aporte, ayudando a las empresas finalmente para poder motivar e incentivar a que contraten hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad. Los números a nivel nacional estamos alrededor de 300.000 personas que ya han tenido este subsidio. Hasta marzo de este año yo creo que se van a venir noticias y van a extender seguramente, lo más probable, la posibilidad de poder correr la fecha de término de la postulación del subsidio al empleo. Eso es lo que está hoy día muy vigente para las empresas, y yo siempre les digo que estén atentos a lo que pueda sacarse el COTEC, Corfo, ¿cierto? Porque sacan muchas veces ciertas medidas, incentivos a las pymes, que hay que estar atentos porque se acaban rápido, son plazos cortos, montos pequeños a veces, o no pequeños, son 1.000, 2.000 millones de dólares, pero no da abasto para la cantidad de pymes o las necesidades que tienen las distintas empresas de nuestro país. Perfecto, pero eso es parte de lo que vamos cruzando entonces. Y ahora vamos a ir con las presentaciones. Yo sé que Gilbert tiene una presentación del punto de vista de cómo está este mundo telemático, este mundo que se está transmitiendo ya cada día más online. Y Denise también, tengo entendido, ¿no?
Sí, yo tengo una presentación de la ley de teletrabajo y trabajo a distancia. Usted me dice quién parte, yo no tengo problema. Partamos con Denise, vamos con Denise con la presentación. Ya, vamos a... ¿Cierto? Se está viendo ya, ahí está la presentación. Perfecto. Bueno, ahí está mi nombre y está el correo, Denise Madrid La Rosa, y el correo electrónico por si tienen después alguna duda, CEREMI-RM de Región Metropolitana, informa@mintrap.gov.cl. Esta presentación yo ya la he hecho, finalmente en resumen están todos los servicios que tiene este Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No solo somos trabajo, o solo somos CENSE o la Inspección del Trabajo, sino que también tenemos la Bolsa Nacional de Empleo, donde las pymes pueden insertar sus ofertas laborales completamente gratuitas. Ustedes se inscriben en la Bolsa Nacional de Empleo y pueden ofrecer trabajo. Como tenemos CENSE, Chile Valora, la Inspección del Trabajo, la DICREP, que es la Dirección General de Crédito Prendario, donde uno va a empeñar joyas, ¿cierto? Depende de este Ministerio del Trabajo. La Subsecretaría de Previsión Social, ahí está la Mutual, que es el ISL, cobra mucha relevancia ya en estos tiempos por dos razones. Uno, porque están todas las personas que trabajan a honorarios, y además, otra razón importante es quienes cotizan de manera independiente. En Chile tenemos alrededor de más de 2,5 millones de personas que trabajan en la informalidad, y tenemos que todos en conjunto tratar de motivar a que la gente y que las personas que están emprendiendo puedan, por todo lo que explicaban delante de las cotizaciones provisionales, puedan cotizar o de manera independiente o honorarios, porque ya tienen seguridad social. La Suceso, la Superintendencia de Pensiones y las distintas oficinas de Chile Atienden dependen de este Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La ley de teletrabajo y trabajo a distancia es una ley que salió en tiempos de pandemia, que llevaba 2 años tramitándose en el Congreso. Parte de las iniciativas que tenía el exministro Nicolás Montt, que ver con el subsecretario Fernando Arap. Ojalá hubiésemos tenido mucho más tiempo de marcha blanca para poder ir mejorando lo que teníamos que ir mejorando. Esta ley llegó para quedarse, no es una ley que va a estar solo en pandemia, sino que va a estar el resto del tiempo. Y parte la ley, es una ley muy cortita, que no tiene más de 10 hojas. Yo los invito a que ustedes puedan revisarla si ustedes tienen después dudas. En la Biblioteca Nacional del Congreso están todas las leyes. Y lo primero que parte es haciendo una diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia, que son distintas cosas. El trabajo a través del teletrabajo son servicios prestados a través de medios tecnológicos, informáticos, de telecomunicaciones, a través de un computador, una tablet, ¿cierto? O que si son reportados a través de algún medio tecnológico. Y la diferencia que tiene con el trabajo a distancia es que el trabajo a distancia no necesariamente tiene que, o sea, se tiene que transmitir a través de un medio tecnológico. Por ejemplo, una empresa que hace ropa de seguridad, por ejemplo, puede tener a quienes hacen de costureras, cortes, ¿cierto?, confección en sus hogares, trasladan la maquinaria, entendiendo que se puede, que hay un espacio, ¿cierto?, y la persona o el dueño o quien está a cargo una vez a la semana retira lo que hace esta persona, y no necesariamente se tiene que comunicar a través de algún medio tecnológico. Esa es la diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia. ¿En qué momento de la relación laboral puedo pactar yo esta modalidad? Dos formas. Al inicio de una relación laboral, o sea, yo voy a contratar a alguien a través del teletrabajo y trabajo a distancia bajo esa modalidad, o también que yo haya tenido un contrato normal, por decirlo de alguna manera, que es presencial, 45 horas semanales, y bueno, ahora vamos a cambiar la modalidad. De estas dos maneras yo puedo cambiar mi relación laboral. ¿Qué estipula y qué tiene que tener este contrato de trabajo? Importante, además de nombre, RUT, nacionalidad, lo básico, ¿cierto? Dirección, muy importante. Cobra mucha relevancia siempre, y aquí yo motivo a los empleadores y trabajadores que si se cambian de hogar, si se cambian de dirección, uno tiene que informar a su empleador de que se cambió de casa, que se cambió de domicilio, y tiene que haber una modificación de contrato, un anexo de contrato por este cambio de domicilio. ¿Por qué?
Porque si yo antes vivía en La Pintana y viajo a Santiago a trabajar, me cambié a vivir a San Joaquín, si hay algún accidente de trayecto, lo que va a mirar la mutual es que efectivamente esté en la dirección o en el trayecto correspondiente. Por eso es importante hacer los anexos correspondientes con los trabajadores si es que hubo cambios de domicilio. Entonces, ¿qué tiene que tener este contrato de trabajo? Indicación expresa que las partes han acordado la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia y especificando si va a ser total o parcial. Puede pasar que todos los lunes en la mañana sea presencial porque vamos a coordinar la semana, o los viernes en la mañana, ¿cierto? O todo el viernes, y el resto con teletrabajo. Yo puedo, en esta modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia, acordar otra forma de trabajar. Medias, si quiero todas las mañanas en la oficina y en las tardes hago teletrabajo, también se puede acordar. ¿Dónde se van a prestar estos servicios? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de supervisión o control que va a utilizar el empleador? Aquí es muy importante que si es que hay un horario de trabajo estipulado en el contrato, se tiene que registrar este horario. La Dirección del Trabajo tiene varios dictámenes con respecto a esto. Y cómo va a distribuir su jornada laboral. Parte importante de esta ley de teletrabajo y trabajo a distancia, creemos nosotros como gobierno que da la flexibilidad para que los trabajadores y empleadores lleguen a acuerdos en materia de cómo distribuir su jornada horaria. Y además el tiempo de desconexión, que se los voy a explicar más adelante. Todos los contratos de trabajo tienen que estar, ¿cierto? Si yo entro a trabajar, hay 15 días donde yo tengo que firmar este contrato. Y en este caso también hay 15 días, cuando yo ingreso a trabajar, ¿cierto? 15 días a que las partes acuerden esta modalidad de teletrabajo y se debe registrar en la página de la Dirección del Trabajo este contrato. Se registran los trabajos de los menores de edad, de 15 años hacia adelante. El contrato de todas las trabajadoras de casa particular también se tienen que registrar. Se tienen que registrar los contratos de trabajo de las personas que están contratadas, que son discapacitadas, y el teletrabajo y el trabajo a distancia. La Dirección del Trabajo va a emitir una copia a la suceso y a la mutual correspondiente, explicándole finalmente que este trabajador y esta empresa van a estar bajo esta modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia. Y la Dirección del Trabajo tiene siempre las facultades de fiscalización correspondientes en materia de teletrabajo y trabajo a distancia. Los trabajadores que están bajo esta modalidad de la ley de teletrabajo o trabajo a distancia tienen exactamente los mismos derechos individuales y colectivos que tiene un trabajador que va de manera presencial. No hay ningún desmedro a cada uno de estos trabajadores. ¿Quién determina dónde se deben ejercer las funciones? Las partes van a determinar el lugar donde se va a trabajar, donde se van a prestar estos servicios, y existe la posibilidad de que puede pasar que un trabajador vaya en distintas partes a hacer distintas funciones. Eso también tiene que quedar estipulado en el contrato. Por ejemplo, vendedor de seguros o vendedor de alguna tienda, ¿cierto?, que tiene que pasar por determinados lugares, eso también queda en el contrato de trabajo. ¿En qué caso no se constituye teletrabajo o trabajo a distancia? Si es que un empleador designa un lugar que es de la empresa, o casa matriz, o sucursales. Si las dependencias son de la empresa, en ese caso no corresponde teletrabajo y trabajo a distancia. ¿En qué caso se puede volver a las condiciones originales? Pensando en que yo tenía un contrato 45 horas presenciales completamente, me puse a teletrabajar. Bueno, en este caso puede pasar que trabajadores o empleadores con 30 días de anticipación, yo le avise al otro de manera formal, ¿cierto? A través de un correo electrónico, carta certificada, o presencialmente, pero firmada la carta como corresponde, con 30 días de anticipación, que yo voy a cambiar la modalidad. Y en el caso que la relación laboral comenzó, se inició con teletrabajo o trabajo a distancia, bueno, acá entonces tiene que haber un acuerdo entre las partes. Recordar siempre que un contrato de trabajo es un acuerdo, que ambos firman este contrato. Entonces puede pasar que no les gustó la modalidad de teletrabajo, no funcionó, o porque se necesita estar en la empresa. Bueno, eso también se puede modificar
pero cuando se inicia un contrato bajo esta modalidad tienen que estar las partes de acuerdo. La jornada laboral, la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia, como les decía yo, puede pasar que sean tiempos presenciales y tiempos de teletrabajo. En este caso, el trabajo a distancia va a estar sujeto siempre a las reglas generales de la jornada contenidas en el Código del Trabajo, 45 horas semanales, lo que se estipula la ley. Y el empleador es responsable de implementar a costo de la empresa un mecanismo fidedigno del registro horario de este trabajador. El trabajador a distancia puede pactar libremente su jornada. Si la naturaleza de las funciones permite que esto sea así, las partes podrán pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios, que mejor se adapte. ¿Cómo opera la jornada laboral en los casos de teletrabajo? Yo les explicaba adelante, 45 horas semanales es lo que dice el Código del Trabajo. Eso es lo que se va a presumir en el caso de que no tuviese un horario definido en el contrato. Con respecto a la desconexión, la ley también indica expresamente que tienen que haber 12 horas continuas de desconexión entre una jornada y otra. Lo limita. Y el empleador tiene que respetar este derecho de desconexión. Para las personas que somos más trabajólicas y que a veces sufrimos de insomnio y que nos da por mandar correos muy tarde en la noche, yo les recuerdo que todas las plataformas de correo electrónico tienen la posibilidad de programar un correo. Entonces, uno va a tener que aprender esto. Yo ya lo he aprendido. 4 de la mañana se acordó que tiene que mandar un mail. Bueno, lo programa para que se pueda enviar a las 9, 10 de la mañana. Uno eso lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, 12 horas de desconexión entre una jornada y otra jornada laboral. No habla de las 6, 7 de la tarde, 8 de la tarde, entendiendo que hay empresas que tienen otros horarios o turnos nocturnos, ¿cierto? Por eso son 12 horas continuas entre jornada y jornada. ¿Quién tiene que otorgar los equipos, las herramientas, los materiales para el trabajo a distancia del teletrabajo? Los empleadores, que tienen que incluir en sus costos y tienen que proporcionar a los trabajadores todo lo relacionado con elementos de protección personal, útiles de librería, lápices, todo lo que necesita el trabajador en la empresa. ¿Qué debe informar el empleador al teletrabajador o el trabajador a la distancia? Bueno, importante es que si es que se inicia una relación laboral como un teletrabajo o trabajo a distancia, es cuáles son los sindicatos constituidos a la empresa, y en el caso que se constituya como un nuevo sindicato, el empleador tiene 10 días para poder comunicar a sus trabajadores de teletrabajo y trabajo a distancia que existe un nuevo sindicato. Importante también, el trabajador puede acceder todas las veces que requiera, todas las veces que lo necesite, en cualquier momento, a todas las actividades de las empresas. No se va a quedar, no se debería quedar sin la fiesta de fin de año, el 18 de septiembre, el amigo secreto, ¿cierto? Por pandemia entendemos las circunstancias, pero no tiene por qué quedar de lado en cada una de estas actividades. Además, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social dictaminó y dio a conocer un reglamento para temas de salud y seguridad en teletrabajo y trabajo a distancia. Es importante a grandes rasgos lo que dice este reglamento, que el empleador tiene que informar por escrito cuáles son los riesgos que tienen cada uno de estos trabajadores estando en su casa, ¿cierto? Entreñando sus labores desde el hogar, cuáles son las medidas preventivas y cuáles son los medios de trabajo correctos en cada caso particular. Está absolutamente prohibido la manipulación, procesamiento, almacenamiento y la ejecución de labores que impliquen la exposición de sustancias peligrosas. El empleador tiene que confeccionar una matriz de identificación de peligros de riesgo en cada uno de estos trabajadores. Aquí muy importante, el prevencionista de riesgo, y si no existe el prevencionista de riesgo, las mutuales de seguridad. Las mutuales, cada una de ellas ya tiene estas matrices ya más o menos armadas en general y las van adecuando según las circunstancias. Además, el empleador tiene que capacitar a sus trabajadores de cuáles son estas medidas de seguridad y salud. Importante, cada vez que las empresas hagan una capacitación con sus trabajadores, tiene que haber por escrito, ¿cierto?, que los trabajadores asistieron a esa capacitación, firmado, porque es un medio de verificación para las empresas que
se hizo esta capacitación. Así también cuando se entregan elementos de protección personal, las mascarillas, el alcohol gel, importante siempre que el trabajador haga firme y haga recibimiento de esto por escrito, porque cuando se va a fiscalizar es lo primero que nosotros pedimos al momento de la fiscalización. Y esta capacitación la puede hacer el empleador a través de su prevencionista de riesgo o la mutual correspondiente. El empleador, la mutual, la dirección del trabajo no puede ingresar a la casa a fiscalizar, ¿cierto?, sin la autorización previa de cada uno de los trabajadores. Esto es muy importante. No puede llegar a ir la mutual, no puede llegar a ir la inspección del trabajo, ¿cierto?, sino que tiene que haber una coordinación, ¿cierto?, y una autorización previa del trabajador, entendiendo que es un lugar privado y personal. Aquí también hay un dictamen que es de la Dirección del Trabajo que lo que indica es que no va a existir impedimento para que en el marco del teletrabajo las partes acuerden que el trabajador labore determinados periodos sujetos a limitación de jornada y otros excluidos de dicho, siempre y cuando la combinación de ambas se efectúe en distintas semanas. Lo que yo les decía, puede pasar que todas las mañanas yo tenga teletrabajo y en las tardes presencial, ¿cierto? O al revés. Existe esa posibilidad y tiene que estar escrita en un contrato, en el contrato correspondiente. Y ahí están las redes sociales de esta Seremía del Trabajo, Facebook, Twitter e Instagram, para que nos sigan, vayan revisando las novedades que tenemos como Ministerio del Trabajo, como gobierno en materia laboral y en materia de previsión social. ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias, Denise, por esta exposición una vez más espectacular. Tenemos una duda a través del chat interno de parte de Alexis, donde pregunta, si son telecapacitaciones, ¿qué medio es válido para registrar la asistencia? Un correo electrónico. O le mandas el documento, si tiene una impresora al trabajador, lo firma y te manda una foto de este medio de verificación. Perfecto. Pero un correo electrónico está perfecto. O sea, estimada Denise, entendiendo que la capacitación se realizó el 11 de enero a las 10:30 de la mañana, favor confirmar su asistencia. Sí, yo asistí, estuve y listo. Eso sería todo. Perfecto. Si alguien más tiene algún tipo de consulta, la puede dejar por escrito en el chat o activar micrófono. Si por el momento no hay ninguna, podemos dar comienzo con la presentación de Gilbert. Gilbert, ¿estás preparado para poder comenzar con tu presentación? Sí, estoy preparado. Lo único es que no me deja compartir la presentación. Perfecto. Recordamos que a tu lado derecho, en la parte inferior, aparece el botón para poder presentar. Sí, me dice que no se puede compartir porque necesito permisos. Vamos a solucionar esto en breve. Puedo intentarlo ahora, Gilbert, pero yo creo que debería estar con los permisos de... porque seguramente era porque estaba Denise presentando. Me dice lo mismo. Qué raro. No me cuadra con mis... Deja ver si puedo hacer algo en la configuración. No, dice que todo el mundo está aprobado para presentar. Puede ser algo desde tu oficina, tal vez. Exacto, si puedes hacer clic en el botón donde aparece la pantalla y poner aceptar, ahí te va a dar la opción de compartir de manera libre. Porque a lo mejor hay un firewall de tu oficina que nos está impidiendo que tú presentes. O Loreto, sí, pues Loreto tiene la presentación, a lo mejor ella puede ayudarte presentando ella. No, yo no la tengo, pero Gilbert me la puede enviar. De inmediato. Gracias. Mientras tanto, yo tengo una pregunta para Denise. Tengo dos preguntas en una.
¿Qué pasa con la colación y la locomoción dentro del reporte que uno tenía convenido con los trabajadores? Se tiene que seguir pagando, excepto que se llegue a un acuerdo distinto. Muchos lo que han hecho es que pasaban el bono de locomoción a un bono de pago de servicios básicos, porque hay que aportar con internet, con luz, ¿cierto? Como uno no le va a pagar la cuenta total a los trabajadores, ¿cierto? Se está pasando, muchos están haciendo modificación de contrato y este bono de locomoción se está pasando al bono de teletrabajo y trabajo a distancia. Y lo tengo que cambiar en el contrato para poder tenerlo, igual que en el detalle de los impuestos, es decir, del sueldo. Así es. Ya, sí, porque claro, ¿cómo si yo tengo en teletrabajo, yo me preguntaba el otro día, ¿cómo tengo un bono de locomoción? ¿Puedo seguirlo teniendo igual? Sí, es un acuerdo. Acuérdate que un contrato siempre es un acuerdo entre las partes. Tú puedes eliminar, puedes agregar, subir la plata, quitar la plata. Mientras la otra persona, el trabajador o el empleador esté de acuerdo y firmen lo que se les ocurra en un contrato de trabajo, ¿cierto? No vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Pero puede pasar que el bono de locomoción, yo ya no lo dé más, sino que lo voy a cambiar, lo voy a aumentar. Siempre tiene que haber una modificación de contrato. Cada vez que cambie algo del contrato original, tiene que haber un anexo de modificación. Perfecto. Y ese anexo, en el fondo, el anexo de teletrabajo, una vez que termine el teletrabajo, también puede terminarse ese anexo. Claro, así es. Así Oye, es. y si una persona que está en teletrabajo quiere que le vengan a revisar su ambiente, ¿ya puede pedir que se le revise? ¿Que se le revise qué? Su ambiente de trabajo por voluntad propia, que ella decida que por voluntad propia quiere que se le revise. Sí, claro. Sí, lo puede, a través de la mutual. Perfecto, si le pide a la mutualidad, porque en el fondo, porque si ella quiere ver, no sé, que el segurito que venga a revisar cuáles son los peligros que ella tiene en su casa al trabajar. Sí, pues, eso lo puede hacer o el prevencionista de riesgo de la empresa o la mutual de seguridad, porque hay que confeccionar esta matriz de riesgo, entonces sí o sí hay que ir a ver las condiciones laborales que tienen los trabajadores. Perfecto. Claro, porque es muy distinto trabajar desde una silla, no como corresponde, a una silla desde el living de la casa, digamos, o a la silla con 5 puntas que uno tenía en la oficina. Claro, así es. Bueno, veo que ya estamos presentando, Gilbert. Espectacular. Así que vamos a dejar unos minutos las preguntas a Denise. Les recordamos, como decía Belén, tenemos un chat. Hagan todas las preguntas que se les ocurra. Ahí salió una nueva, la vamos a dejar para después porque Gilbert también seguramente nos va a generar muchas dudas más. Vamos, Gilbert, toda la presentación es tuya. ¿Estás muteado? Ahí sí, ahora sí. El primer tema que quería abordar está asociado a lo que es el estrés y la frustración en la relación laboral. Como bien Denise comentó hace unos minutos, el tema del teletrabajo es una de las prácticas o temáticas disruptivas que en este 2020 obtuvimos. Así que para mostrar un contexto de lo que representa el estrés o la frustración en una relación de trabajo, pues tenemos inicialmente un estallido social que inició en octubre del año 2019, donde de alguna manera comenzó a irrumpir una manera distinta de abordar las relaciones de trabajo, dado a que en ciertas localidades había que de alguna manera comenzar a teletrabajar o a adoptar una manera distinta de cumplir las funciones y seguir la continuidad operativa de cada una de las empresas, por lo que ya generó un primer cambio. Luego, ya el primer caso de coronavirus en Chile, donde el 3 de marzo se identificó una persona en Talca que había viajado por Singapur y fue ya oficializado el primer caso de COVID-19 en Chile, por lo que nos tuvimos que ir a la casa. De hecho, el día 26 de marzo inicia una cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana por 7 días prorrogables, que efectivamente se han ido prorrogando. Ya posteriormente a esta situación, pues comenzó o entró en vigencia la ley de teletrabajo, donde básicamente cada empresa se debió
ir adaptando a esta normativa o a esta modalidad a medida que iba teniendo las capacidades de lograr hacerlo. La ley fue promulgada el 24 de marzo, publicada el 26 de marzo y ya entra en vigencia como tal el 1 de abril del 2020, por lo que hubo un cambio significativo. De hecho, una ventaja de lo que generó desde el mes de octubre del 2019 es que quizás muchas empresas ya nos habíamos comenzado a dar los primeros cambios en este sentido y lograr avanzar desde las casas de cada uno de los trabajadores o desde una modalidad distinta a la modalidad presencial con el propósito de dar una continuidad operativa. Luego también vino lo que fue, o lo que sigue siendo, el retiro del 10% de los fondos de pensión. De alguna manera un contexto que en Chile genera una situación distinta entre los trabajadores y que de alguna u otra manera afecta la relación laboral. En este contexto, pues entendemos que los detonantes del estrés laboral es un tema multifactorial, donde evidentemente el ambiente físico de donde se desempeña un trabajador tiene que ver con esto. También las demandas propias del trabajo. No es igual cuando tenía a un colaborador enfrente, donde le pedía una situación que podíamos ver en conjunto, a tener que adaptarnos a una modalidad de trabajo distinta, donde no tenemos a la persona enfrente y sin embargo el trabajador debe cumplir, o todos debemos cumplir con ciertas actividades, para lo cual tengo que ir desarrollando habilidades distintas. También el contenido del trabajo, de las características propias de la tarea. Alguna duda que anteriormente se venía presentando, sencillamente con una conversación de un par de minutos se solventaba. Ahora, si bien están con mucho más énfasis diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos de manera eficiente, el uso y la modalidad en que aplicamos estas herramientas del trabajo genera también una instancia de poder adaptarnos, de poder adecuarnos a esta nueva realidad. También el desempeño de roles. Muchas veces al generar una actividad o al desarrollar alguna acción, necesitamos estar de acuerdo entre las personas que intervienen y generalmente, y esto por práctica, si la empresa en la que trabajo y que dirijo actualmente es distinta de la de ustedes, pues es mera casualidad, pero por gestión general muchas veces hay que definir quién hace qué, además de lo que está escrito en un descriptor de cargo. En la propia realidad generan dudas, generan inquietudes sobre qué tarea abordar y quién hace qué. Entonces, esto también ha generado una situación de frustración muchas veces porque consideré, asumí que ibas a hacer lo otro. Entonces, también genera de alguna forma una situación de estrés o frustración entre los trabajadores. La disrupción de estas nuevas tecnologías, donde anteriormente simplemente hablaba contigo y ahora tengo que establecer una herramienta digital para poder comunicarme. Esto también afecta en la estructura o en el clima organizacional, porque generalmente lo que escribimos no tiene un tono, pero al leerlo las personas le colocan una tonalidad, le colocan alguna emoción, y no siempre es lo que quiere transmitir el otro, sino lo que yo en realidad siento o la disposición que tengo en ese momento. También hay distintos factores externos a la relación laboral que inciden en este estrés o frustración que se pudiera generar a partir de ella. El contexto social, el contexto personal, el contexto familiar. Muchas veces necesito estar en una reunión, tengo a mi hijo al lado, tengo a mi esposa solicitándome o requiriendo o demandando tiempo. Así que todos estos factores externos también son bastante significativos y tienen que ver con el estrés que puedo tener dentro de una relación de trabajo. ¿Por qué es importante y por qué lo quise presentar en esta instancia? Porque efectivamente para las empresas también trae alguna serie de detrimentios donde sí son significativos. Por ejemplo, se ha identificado que hay un aumento de accidentes laborales ocasionados por el estrés laboral que puede tener algún trabajador. También se incrementa la tasa de absentismo. También existe un menor interés por los profesionales en los procesos de reclutamiento cuando es notorio y sale al contexto general y a las noticias inclusive, temas de las empresas que ocasionan estas situaciones. También hay un crecimiento de los índices de rotación. Los trabajadores hoy en día valoran mucho el clima y el ambiente organizacional, sobre todo en estas nuevas tendencias de modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. También hay una bajada
de la implicación y el compromiso de los trabajadores, si no me siento valorado, si no me siento reconocido, si al final todo mi esfuerzo no es reconocido por mi empleador, porque tenía unas expectativas distintas a lo que el resultado del trabajo originó, pues también genera una frustración o un estrés. También se compromete la reputación, no solo de la empresa, porque de repente se incumplen algún tipo de proyectos, algún tipo de actividad, sino también del trabajador per se. Puede generar una reputación equivocada porque efectivamente se está esforzando, está trabajando por lograr objetivos, pero por no haber una correcta alineación, por no haber un correcto, ponerse de acuerdo básicamente en lo que va a realizar uno u otro, pues esto puede generar una reputación errada en cuanto al desempeño del trabajador. También hay descensos de productividad y caída en beneficios o pérdidas económicas por parte de las empresas al perder credibilidad dentro del mercado o hacia terceros. En relación a todo esto, a los detonantes de este estrés, al contexto que involucra esta parte, quise traer cuáles son los focos de acción. O desde las empresas, no todo la mirada es gris, no todo es complejo, sino más bien creo que hay un camino por el cual debemos abordar y debemos trabajar. Por ejemplo, considero que un liderazgo transformador o transformacional es absolutamente necesario en este contexto, donde los líderes de las empresas debemos fomentar cambios, auspiciar lo que es la creatividad de los trabajadores para lograr guiar, dirigir a los miembros de la empresa y que sea una clave de compromiso para conseguir los objetivos de la empresa. En realidad, la empresa se constituye de la labor de cada uno de sus colaboradores, por lo que este liderazgo transformador es vital y ahora retoma una relevancia muy significativa. También la adaptabilidad, pues adaptarse mejor y más rápido a los cambios es una poderosa diferencia entre adaptarse o soportar la situación que se está viviendo. Adaptarse adecuadamente es ganar a la situación, por lo que debe ser un discurso que debemos extender a nuestros colaboradores y a nuestro contexto, donde actualmente también un tema que genera mucho estrés y frustración es la incertidumbre ante la situación, por lo que irse adaptando previamente y generar confianza en los colaboradores es sumamente significativo. También en relación de los stakeholders, identificar o mapear cuáles son los diferentes stakeholders que tenemos que considerar dentro de las empresas, básicamente para centrarnos en los objetivos a largo plazo, cuáles son los desafíos que quiere abordar la organización y a dónde quiere llegar. En base a ello, pues mantener cercanos a estos stakeholders, a estos grupos de interés y ejecutar cerca dentro de los planes que tenemos. Si tenemos trabajadores motivados, va a ser mucho más simple lograr alcanzar los objetivos que se demandan dentro de la organización, así como proveedores, clientes y todos los demás grupos de interés que para cada una de las empresas son importantes. ¿Okay? Otro tema significativo tiene que ver con la formación continua. Como decía anteriormente, este contexto actual nos ha obligado a tener que desarrollar nuestras tareas de una forma distinta, por lo que poder formar a nuestros colaboradores en estas habilidades también juega un rol fundamental. También alinear el propósito de la empresa con el propósito personal, que el propósito de la empresa al final sea una inspiración para los trabajadores. Y hay un tema que en general comparto con mis colaboradores que en general trabajar es tan malo que es casi que la única cosa por lo que nos pagan a la mayoría. Así que la idea es que vengamos cada día a trabajar de la manera más positiva posible, donde podamos tener algún trabajar y muchas veces pasar trabajo también. ¿Okay? Lo otro, creo
que también es un foco de acción el compartir e intercambiar conocimiento colaborativo más que competitivo, porque efectivamente tenemos objetivos ambiciosos en general, pero poder alcanzarlo va a depender más de la interrelación que tengamos como equipos de trabajo que como trabajo individual por cada una de las personas. Así que esta cooperación interna dentro de las empresas también es un factor importante para abordar el tema del estrés o la frustración que puede generar el contexto actual de las relaciones laborales. ¿Okay? Por otro lado, a los líderes nos toca reconocer la singularidad de nuestros diferentes equipos, reconocer que son personas distintas, con necesidades distintas, por lo que debemos abordarla de una forma singular, de una forma específica para poder alinearnos y alcanzar el objetivo que tenemos establecido. De igual manera, tener acciones de forma innovadora. Si el contexto actual nos está obligando a tener líneas de acción distintas, líneas de acción orientadas a abordar la situación o el contexto en el que nos desenvolvemos de formas diferentes, pues efectivamente debemos abordar nuestra realidad en base a unas acciones innovadoras que se destaquen principalmente por la adaptabilidad al contexto que estamos viviendo. ¿Okay? Y por último, una palabra súper sonada que cada vez viene tomando más y mayor fuerza, tiene que ver con la resiliencia. Y en este sentido, intentar o contextualizar para aprender de las situaciones que hemos tenido que pasar y que hemos tenido que venir adaptándonos. ¿Okay? En este contexto, comentar que al final el estrés laboral no es un tema menor ni que deba tomarse a la ligera. De hecho, hay estudios de lo que es la seguridad y salud en el trabajo en cifras, hechos y realidades. En un estudio realizado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, se demuestra que un total de 242 billones de euros se están perdiendo anualmente en base a las bajas o licencias que trabajadores presentan producto de este estrés o la frustración que genera el contexto de trabajo. De hecho, también una encuesta realizada por Deloitte establece que el 91% de los trabajadores en el año 2020 declararon estar padeciendo estrés producto de sus relaciones de trabajo. Incluso también un programa que el gobierno de Chile ha establecido está relacionado con lo que es el Saludablemente, que ofrece ayuda psicológica para los trabajadores que así lo requieran a través de un contacto telefónico. Es decir, que es un contexto que en general afecta significativamente a nuestra población trabajadora, por lo que la invitación es a no dejarlo pasar de lado, sino darle la importancia que realmente tiene y abordarlo desde la mejor manera, básicamente para partir y de esta situación generar una oportunidad y una fortaleza posterior para la organización. ¿Okay? La siguiente temática que quería abordar tiene que ver con teletrabajo. Acá voy a pasar súper rápido. Silvia, ¿me escuchas? Sí. Mira, sí, te escucho. Veamos la opción de apagar tu cámara, porque está saliendo medio entrecortado y hay mucha atención, te están poniendo atención, pero se corta un poco la presentación. Entonces, apaga tu cámara para poder aumentar la salida desde ahí. Gracias. Seguro. Con respecto al teletrabajo, sí voy a pasar un poco más rápido, dado que Denise pues, ya abordó gran parte. Pues lo primero es que la vigencia fue el 1 de abril de 2020. Efectivamente, como Denise lo comentó, se diferencia el teletrabajo del trabajo a distancia. Acá, pues, principal es que en uno existe mayor libertad que en el otro para definir lo que es el horario de trabajo y la forma de reportar las funciones. No puede implicar un menoscabo al trabajador, en especial en su remuneración. Esto también Denise lo dejó súper claro. Se debe acordar el lugar o los lugares en que el trabajador prestará los servicios. El trabajador a distancia o teletrabajador gozará de todos los derechos derivados de la relación laboral, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Los contratos colectivos también acá mantienen su vigencia y pues también existe el tema del pacto de teletrabajo y la capacidad de retracto dentro de los 30, con al menos 30 días de anticipación. Así que en este sentido vamos alineados. Esto como complemento, pues efectivamente, como lo dijo Denise, el teletrabajo
o trabajo a distancia llegó para quedarse. En Chile se reguló en pandemia, pero no por efectos de pandemia. Ya era una ley que se venía abordando desde fechas anteriores, por lo que simplemente coincidió, o este contexto de pandemia aceleró producto del coronavirus. También Denise conversó al respecto de los sistemas mixtos, de lo que serían los días de teletrabajo, los días presenciales. Importante destacar que de acuerdo a un dictamen que se generó en noviembre del 2020 desde la Dirección del Trabajo, efectivamente pueden haber híbridos o sistemas mixtos en cuanto a lo que es la modalidad de trabajo. Sin embargo, las jornadas deben ser al menos por semana. Es decir, que cada trabajador, si tiene una jornada establecida de, por ejemplo, artículo 22 o una jornada donde debe cumplir un horario, al menos durante la semana debe mantenerse. No debería haber una jornada semanal distinta en diferentes días de una misma semana. Si se establece una jornada de 45 horas en la que debe ser jornada presencial y jornada de teletrabajo, efectivamente puede realizarse, pero no puede haber más de una jornada de diferente cantidad de horas dentro de la misma semana. ¿Ok? Lo otro es que hay un derecho a desconexión de las mismas 12 horas, no se habla de una hora en específico, sino 12 horas entre una jornada laboral y otra, también abordado por Denise. Otro de los efectos del teletrabajo es que genera una mayor movilidad laboral. Podemos entender y saber que ahora existen contratos de trabajo en Chile con trabajadores prestando sus servicios, no solo en regiones distintas del país, sino incluso en lugares fuera de Chile. De hecho, esto impulsa lo que serían contratos y tratamientos distintos en cuanto a trabajadores expatriados. No necesariamente la contratación de un trabajador expatriado debería tener entonces la condición del trabajo local, sino que personas fuera de Chile pueden prestar servicios para el país, estando esas personas en un país distinto. Evidentemente, si las remuneraciones salen desde Chile, pues hay que tomar en consideración los efectos que genera a nivel de impuestos internos y las especificaciones del país en el que el trabajador esté prestando servicio. Pero son una de las aristas que se abren a partir de esta nueva modalidad de trabajo. También un factor importante que generó el efecto el cierre de las fronteras, que si bien en Chile permitió el acceso a nacionales y residentes, hubo varias personas que quedaron varadas en otros países, permitió la continuidad operativa y que los trabajadores continúen sus labores desde los países donde se encontraban. Y también se impulsó un poco más el tema de la situación migratoria. Recordemos que en Chile tenemos una ley que está vigente desde 1975 y que desde el año 2013 se ha trabajado en lo que es la reforma de esta ley de migración y ya ha habido un avance significativo. De hecho, ya está aprobado por la Comisión Mixta del Senado y como punto importante de esta ley de migración se establece que hay una nueva vendrá una nueva autoridad migratoria que será el Servicio Nacional de Migración, por lo cual ya no sería solo una unidad del Ministerio de Relaciones Interiores, sino que se abre para un servicio nacional. También se establecen categorías migratorias donde evidentemente cada tipo de proceso de legalización de los trabajadores o de las personas en condición de migrantes va a tener una caracterización particular, pero se establecen diferentes planes, como por ejemplo la permanencia transitoria, la permanencia temporal, la residencia definitiva, que van de alguna manera, a marcar la forma en que las relaciones de trabajo también se van a llevar a cabo. Un tema también importantísimo que a raíz del teletrabajo se ha venido abordando es la digitalización de los procesos asociados a la transformación digital. De hecho, el uso del Data Analytics en los procesos de reclutamiento y selección, la modalidad de trabajo, las reuniones a través de aplicaciones o diferentes herramientas tecnológicas. También la formación, tanto e-learning como vía online,
donde ya la formación en una sala o de reuniones es sumamente compleja, ha repuntado este tema online o e-learning que efectivamente ha favorecido a las organizaciones. Como sistema de remuneración, el teletrabajo también ha tenido ciertas considerando y que se mantiene vigente en las organizaciones. Importante de que esta asignación va destinada básicamente a los gastos o costos que el trabajador tenga desde su puesto de trabajo en su hogar y que esté incurriéndose por internet, energía eléctrica, por lo que esta asignación de teletrabajo es un monto no imponible que las organizaciones están asignando a sus trabajadores. En un estudio de nuestros clientes, de las organizaciones con las que tenemos relación, hemos identificado que este monto en general se encuentra entre los 20 y 40 mil pesos que se le otorgan a los trabajadores. Se han hecho benchmarking para identificar estos montos, por lo que en general bordean entre estos márgenes. Algunos dan un poco más, unos un poco menos, pero en general está dentro de ese margen. También hemos identificado que se establecieron algunos pactos donde, por ejemplo, el monto de locomoción que se venía otorgando, que de alguna manera ya carece un poco de sentido porque el trabajador no se está movilizando, pues este monto está destinado a asumir esta asignación de teletrabajo. Importante que la asignación por colación, en general, las empresas la mantienen porque está asociado a lo que es la alimentación del trabajador, que bien sea desde el trabajo o desde su casa, pues también incurren en esta situación. ¿Ok? En este sentido, en un estudio también que realizó Ernst & Young, se identificó que al mes de octubre del año 2020, el 61% de 245 empresas que fueron consultadas había pactado acuerdos. Alrededor de 39-40% aún se encontraban en proceso de establecimiento de estos acuerdos, por lo que en este año 2021, en definitiva, va a ser un tema de relevancia importante que van a considerar las organizaciones que aún no han efectuado o cerrado esta situación. ¿Okay? La tercera situación que iba a abordar dentro de la presentación tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. En este ámbito también ha habido mucho movimiento en el mercado laboral chileno en el último tiempo, básicamente por cambios normativos, pero también por diferenciación del negocio. Efectivamente, el mercado o las empresas buscan cada vez mayor participación de mercado y el mercado es diverso, por lo que si internamente las empresas se van adaptando a esta diversidad, a esta inclusión, efectivamente van a poder abordar de mejor manera el mercado al que quiere llegar. Por lo que desde la discapacidad vemos que la ley 21.015 ha establecido lo que es la inclusión de personas con discapacidad, donde en abril del año 2018 se estableció la obligación del cumplimiento de la cuota con discapacidad para empresas de trabajadores de 200 trabajadores o más. En el mes de abril del año 2019 se extendió esta obligación a empresas de 100 a 199 trabajadores, y un tema también que a finales del año pasado recobró bastante relevancia, pues tiene que ver con lo que es la incorporación de especialistas en diversidad e inclusión en las empresas, por lo cual es un tremendo avance en lo que respecta a la inclusión de personas con alguna discapacidad a las organizaciones. Con respecto a equidad, principalmente se está trabajando en lo que es la equidad de género, donde efectivamente hay un avance súper significativo y Chile está entre las empresas de Latinoamérica que ha tenido mayor avance en este sentido, con respecto a, por ejemplo, un equilibrio de dotación de mujeres trabajadoras.
en comparación con hombres. También hay una brecha todavía que abordar en cuanto a lo que son las remuneraciones. Es de recordar que en el año 1951, la OIT en una conferencia general adoptó el Convenio 100, que fue ratificado por Chile en 1971, que habla sobre la igualdad de remuneraciones. Es decir, que hay un trabajo igual, pues también debe pagarse el mismo valor indistintamente del género de la persona que aborde esta actividad. Por lo que no solo tenemos una intención por parte del contexto general y del mercado, sino que desde hace bastante tiempo de este tratado que ratificó Chile en 1971, existe un compromiso en pro de lograr esta equidad de género, no solamente en cantidad de trabajadoras, sino también con respecto a las brechas salariales, que hoy evidentemente sigue siendo una situación significativa. También vemos que debe o se está trabajando en el posicionamiento de liderazgo de mujeres que pertenezcan a las líneas de mando, a las líneas de dirección, estableciéndose, o lo que está cada vez retomando un poco más de relevancia, tiene que ver con los planes de carrera que se desarrollan para mujeres en las diferentes organizaciones, donde priva no solamente el género, deja de ser un factor relevante y se apela a las capacidades de las trabajadoras para lograr llevar y sacar adelante estas posiciones. Por otro lado, también se ha trabajado en políticas de diversidad, básicamente para la integración de diversos sectores de la sociedad, principalmente por un tema demográfico asociado a los atributos básicos del ser humano, de edad, donde ya en las organizaciones conviven personas de diferentes generaciones, de los millennials, las generaciones ya con un poco más de experiencia, por lo que esta diversificación en cuanto a las características propias de los trabajadores ha generado o está generando unas políticas o acciones súper significativas dentro de las organizaciones y también de la bajada al mercado como tal. De igual forma, hemos visto últimamente donde se han incorporado personas de más nacionalidades dentro de la empresa laboral chilena, que también ha generado unos cambios o un enriquecimiento cultural dentro de las empresas, por lo que también estas políticas de diversidad cada vez están tomando mayor énfasis y mayor valor dentro de las organizaciones. ¿Okay? En este sentido, pues, los efectos que genera la nueva atención de lo que es la diversidad, equidad e inclusión tienen que ver con discriminación laboral, polarización de géneros en cargos directivos, lo que conversábamos hace un momento de brechas salariales, la posibilidad de acceso al mundo laboral a las personas con discapacidad, un enfoque global limitado. El tema de la globalización evidentemente cada vez es más notorio y somos más parte de ello, por lo que no atender una línea de pensamiento limitada si es que no tenemos o tenemos personas contratadas bajo una misma caracterización, a pensar de manera muy similar, lo que nos limita a poder abarcar más situaciones, también hasta lo que es la bajada a la estrategia de la empresa, también crea estructuras menos flexibles y estereotipos colectivos. Para la empresa, ¿cuáles son las situaciones contrarias que trae? Pues, distinción, exclusión o preferencia por ciertos trabajadores, se invisibilizan los logros por prejuicios, donde simplemente, no sé, una mujer por el hecho de ser mujer, de estos temas que se desenvuelve, cada una de las empresas, también dificulta el abordaje de los efectos de la globalización, limita el entendimiento de las novedades que van surgiendo producto del contexto en que nos estamos desarrollando, también genera un enfoque de control de lo que llamamos la antigua escuela,
que es como se lideraba con organizaciones mucho más piramidales y más jerárquicas que ahora estas organizaciones más horizontales que estamos conociendo en la actualidad, y también dificulta el avance del ritmo actual. Ya lo que hoy es novedad, mañana queda obsoleto. Así que este ritmo, abordarlo dentro de las organizaciones. Así que los focos de acción básicamente van orientados a la creación de políticas de diversidad, equidad e inclusión, también amplitud de las perspectivas y de abordar situaciones de maneras distintas para evidentemente obtener resultados distintos. Es un poco el llamado a la acción en este sentido, por lo que mantener las mismas acciones que teníamos hace 10, 15 años difícilmente va a tener unos resultados positivos o unos resultados distintos a los que tenemos hasta ahora. Pues el contar con equipos de pensamiento diverso potencia lo que también es la creatividad en el trabajo. Esto entre los beneficios de lo que es la consideración de la equidad e inclusión. También desafiar el status quo, motivar al desarrollo de nueva forma de hacer las cosas. El mercado actualmente demanda acciones distintas para lograr resultados distintos. ¿Ok? Con respecto al posicionamiento de marca, también es importante que hagamos esta bajada a cada uno de los colaboradores, donde sea una manera de desarrollar el trabajo a nivel general, donde podamos ir impulsando a que cada uno de los colaboradores sea un factor positivo y motivante dentro de las organizaciones para avanzar en un enfoque común. ¿Okay? Pues ver la diferencia como una virtud, donde evidentemente trabajadores con consideraciones, creencias distintas, no necesariamente por no ser el común de los colaboradores con los que convivimos en general, genera una dificultad, sino más bien una virtud, un proceso de transición en el que entendemos y comprendemos las diferentes maneras en que vemos cada una de las realidades. Evidentemente evitar los sesgos en los procesos de captación, donde el reclutamiento de trabajadores sea mucho más flexible a básicamente lo que se pretende como objetivo en general y no con el estigma o con el prototipo de perfil que en general tenemos en cuanto a la caracterización propia de la personalidad o de las creencias y estos temas propios de las personas en general. También fomentar la diversidad en el trabajo con el ejemplo, básicamente generar equipos de trabajo donde existan diversidad de personas, diversidad de pensamientos, donde hayan personas de generaciones distintas, donde hayan personas de géneros distintos, evidentemente va a lograr obtener un resultado mucho más diverso, un resultado que se adecue a la realidad actual. Y integración es equivalente a celebración. Aprovechar las instancias que tenemos con nuestros colaboradores, aún más en esta época donde hay poco contacto entre personas, de celebrar y generar instancias donde podamos conversar y podamos integrar a los diferentes equipos. Esto también es súper importante para rescatar el compromiso con los colaboradores y la alineación de la empresa y el trabajo que cada uno de los colaboradores desempeña. ¿Okay? Por último, un tema importante que quizás ha sido mucho más común de cara al salir del mercado, tiene que ver con las mentorías, donde nuestra propuesta es que no se den solamente a nivel externo, sino también internamente dentro de la organización. ¿Ok? En este sentido, nada, quería compartir también
que para lo que tiene que ver con la atracción y retención de talentos, como focos estratégicos para el abordaje de esta atracción y retención de talento, tiene que ver con lo que son los procesos de reclutamiento y selección, donde además de automatizar los procesos, podamos establecer brechas mucho más amplias en lo que son los perfiles de los colaboradores que contratemos. Evidentemente, como modalidad de retención, atención significativa en lo que son los sueldos y beneficios. Si bien los trabajadores actuales requieren o demandan una remuneración acorde a las expectativas y al trabajo que desempeñan, existen una serie de beneficios que son súper valorados, desde la incorporación del trabajo, el conocimiento de la organización en la cual están incorporándose, un ambiente de trabajo adecuado, donde sean escuchadas las ideas de los colaboradores, establecen los compromisos y fortalecen los lazos trabajador con la organización. Beneficios no monetarios. Aquí los trabajadores vemos que en general están muy apegados a lo que es el reconocimiento, donde no sea solamente un trabajador, sino que se reconozca la gestión y los resultados que vayan obteniendo. De igual forma, hemos visto que la flexibilidad en el trabajo es uno de los atributos que los trabajadores más reconocen y valoran de las organizaciones que los contratan. La opción de desarrollos de carrera, donde lleguen con las alternativas de poder ir forjando y creando una carrera dentro de las empresas, también es un atributo que los trabajadores actuales buscan al momento de crear o generar una relación laboral. Pues transparencia en las expectativas, como conversábamos anteriormente, uno de los detonadores del estrés viene dado a que los trabajadores se esfuerzan en obtener ciertos resultados y, en definitiva, si no están alineados con las expectativas de la organización, no son del todo valorados en este sentido. Vemos también como una acción importante de la retención de talento, las alianzas de recursos humanos con el área de marketing y comunicaciones, donde efectivamente podamos transmitir y dar a conocer las realidades de las empresas para nuestros colaboradores, bajando un poco los temas de incertidumbre. ¿Ok? Sí, queremos agradecer, Gilbert, ha sido una larga presentación. Puedes tomar un poco de agua ahí. Además, ha tenido que ir rápidamente porque era mucha la información que traías. Así es. La verdad que, pero ha sido... Todo el mundo está pidiendo que dejar la presentación y ahí Loreto está tomando los correos, así que manden los correos a Loreto para las presentaciones, para que se las envíen después por mail. Y hay algunas preguntas también que están saliendo con respecto al artículo 22. No sé si Gilbert o Denise podrían contestar si el artículo 22 reemplaza el teletrabajo. Doña Denise. Sí, leí la pregunta. Yo no entendí muy bien la pregunta, porque puede estar teletrabajando y estar en el artículo 22, ¿cierto? Indica el artículo 22 que uno tiene jornada laboral, y lo que presume después la ley es que está en 45 horas semanales. Entonces, lo importante es determinar dónde se van a hacer los servicios de ese teletrabajo o trabajo a distancia. No sé si ahí Gilbert quiere complementar. Sí, básicamente el tema es que hay personas, o lo que el dictamen de noviembre que recientemente se publicó, lo que establece es que lo que no puede haber es una diatriba donde exista un trabajo, teletrabajo y trabajo presencial, y durante el teletrabajo sea artículo 22 y durante las jornadas presenciales de sujeto horario. O sea, que sea la jornada laboral única y no una combinación en jornadas laborales, sino una jornada laboral única con diferentes modalidades de trabajo, presenciales y de teletrabajo o trabajo a distancia. Eduardo está silenciado. Ahí sí. Sí, esa es la frase del 2020-2021. Oye, me llega una pregunta por interno. Cuando uno viaja y va a hacer teletrabajo desde fuera del país, que tú lo ponías que es una opción hoy día válida,
¿Qué pasa con todo lo que son la protección, Denise, del punto de vista del ISL o de la mutual que esté esa persona? Entonces, si a alguien le pasa algo afuera, pero sigue teletrabajando. Cubre todo. Lo importante sí es que efectivamente se demuestre que la persona quien está ejerciendo labores fuera del país está trabajando, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Si mientras se sigan pagando las cotizaciones previsionales va a estar cubierto aquí y en China, si es que está trabajando y cumpliendo funciones laborales, no hay ningún problema. Perfecto, me parece. Oye, vamos a ver si llegan más preguntas. Denise también está leyendo el chat. Y Silver también, yo creo. Vamos a ver, pero me da el número del dictamen. Olga Rojas pregunta. Parece que fue el que diste tú recién, Gilbert. Sí, sé que se publicó en noviembre de 2020. Lo puedo incluir en la presentación cuando se vaya a compartir. No lo tengo ahora el número. No sé si Denise tendrá el número a mano, pero... No lo tengo a mano y no me lo aprendo de memoria. No, sería una locura aprenderse. Si alguien se lo sabe todo de memoria, no sé, habría que hacerle un aplauso y hacerle porque es muy difícil. No, eso no es tarea para los elefantes. Oye, quiero agradecerle a Denise, quiero agradecerle a Gilbert. La verdad que ha sido una presentación muy entretenida desde el punto de vista de cosas que no se tocan día a día, en fondo, y dudas que están dando vuelta y que la gente, hemos tenido una tremenda asistencia durante todo el rato, ha ido entrando y saliendo, hemos estado cerca de las 50 personas, muy preocupadas todas de este tema. Así que me gustaría algunas palabras al cierre, doña Denise, consejos para el 2021, desde nuestra Seremi de Trabajo, que siempre ha estado... Un horóscopo 2021. ¿Consejos 2021? Sí, Oye, con no. Denise Madrid. Oye, pero queda perfecto, mira, consejos 2021 con Denise Madrid. Está perfecto. Oye, no. Principalmente aquí es que todas las personas que el gobierno va a seguir insistiendo y va a seguir invirtiendo recursos en que puedan más personas estar con trabajo. Por lo tanto, muy importante que se puedan siempre informar por canales oficiales. La página del Ministerio de Trabajo, la página del gobierno, Cercotec, las municipalidades, porque va a haber mucho desembolso seguramente de aquí a final de año, como lo hicimos el año pasado, nuevas medidas sanitarias, el virus se va a quedar con nosotros todo este próximo año, todo este 2021 va a estar con nosotros. Entonces, además, muchas de las medidas que tomaron en las empresas, ¿cierto?, los trabajadores, quédense con ellas, las mascarillas, el distanciamiento, porque además nos va a cuidar de otros virus también. Entonces, súper importante que se informen por canales oficiales, que si tienen dudas nos pregunten. Yo dejé el correo electrónico. Así que no hay ningún problema con eso, para que ustedes también no cometan errores. Después puedan traer multas de por medio, cierres, sumarios sanitarios. Pregunten, si tienen dudas, pregunten. Oye, ahí están haciendo dos preguntas, no sé si las puedes leer, Denise, mientras vamos con las palabras del cierre de Gilbert. Sí, básicamente que este año evidentemente nos trae una serie de desafíos distintos donde debemos adecuarnos a una realidad para muchos quizás hasta incierta, pero generar y trasladar confianza, saber de que definitivamente estamos en un contexto distinto, pero que los objetivos y el enfoque es el mismo, para lo cual contar con equipos de trabajo cada vez más cohesionados. Y un factor importante con respecto al cumplimiento legislativo y que Denise también abordó es dejar todo por escrito. En lo posible, ocupar herramientas, ocupar aplicaciones que puedan documentar todos estos acuerdos que sostengamos internamente dentro de las organizaciones, que efectivamente esto va a hacer una diferencia. Sí, muy importante también lo que decía Gilbert en materia de conversación. En materia de conversación, de diálogo, parte de lo que nos ha dejado la pandemia es poder, y es súper importante que trabajadores, empleadores, lo que quieran hacer de ahora en adelante, llegar a nuevos acuerdos, también sea siempre todo por escrito. Lo primero que va a llegar a la Inspección del Trabajo a revisar en materia laboral son los contratos, son los anexos, ¿cierto? Y todo aquello. Jorge Ravena pregunta, si las personas están desconectadas 12 horas,
Podríamos pensar que a la semana se trabaja 60, no. El código del trabajo es clarito, 45 horas semanales. Lo que dice la ley es que hay un tiempo de desconexión entre empleador y trabajadores en materia de teletrabajo y trabajo a distancia, que son 12 horas continuas entre jornada y jornada. Pero no, en ningún minuto se podría pensar que son 60, son 45 horas semanales. En una región que está en fase 2, las salas cunas pueden funcionar porque las personas siguen trabajando. Acá en Santiago, en la región metropolitana, hay salas cunas funcionando con un aforo súper específico, autorizado por el Ministerio de Educación. Y ahí te pido que lo mandes un correo, verifiques con el Ministerio de Educación o en los municipios con el Departamento de Educación para que dar funcionamiento a estas salas cunas o los colegios, porque estaban funcionando con un aforo reducido con las medidas sanitarias correspondientes. Consulta, para los que tienen contrato de trabajo y honorarios, tuvieran licencia médica, ¿esta se le paga como independiente y dependiente en caso de que no se pague quien consultar? Se le paga como independiente. Lo que regula la ley es que a través de su declaración de renta el mes de abril, ¿cierto? Lo que considera como base es la cotización independiente. Por eso nosotros también hacemos una sugerencia y que sea en el monto total de la declaración y no parcial. Si tiene alguna duda específica, Javiera Bravo, en algún caso específico, nos manda un correo y nosotros lo derivamos a la suceso si hay alguna duda específica. Ahí dejé el correo. Volvemos a agradecer entonces a Denise, sí, siempre tan amable, siempre ella ha estado muy cercana a Comunidad C. Comunidad C ya la ha requerido un par de veces para poder estar en esto, en el estar al día con la Seremi de Trabajo, para no cometer errores, como dice la Denise. Más vale que la llamen y le pidan que manden a supervisar, porque ella va a ir a ver, va a ir a revisar, van a ver que cumplan con las normas y va a hacer las sugerencias de cambio. Acuérdense que cuentan siempre con ese apoyo de Denise que ha dicho, llámenme, no los voy a ir a multar, los voy a ir a revisar, para que no los multen cuando los sorprendan por algún error que se pueda estar cometiendo. Así que agradecer a Denise, agradecer a Gilbert, y estamos terminando, estamos ya en 1:20, ha estado muy entretenido esto, así que tendremos que repetirlo. Sí, ningún problema. Completamente a disposición. Listo, muchas gracias a todos, hasta una próxima, y acuérdense, www.comunidadc.cl, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, es el marketplace, es la comunidad, es donde hacemos negocio, es donde estamos presentes y donde queremos estar ayudando a cada uno. Así que muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, gracias a todos.